eso es muy importante en esta parte. Entonces tenemos el diagnóstico tiene que ser muy importante porque estas convulsiones pueden generar diferentes orígenes. Por un lado, vean ustedes, si nosotros tenemos nuestra familia que tiene epilepsia, debemos tener esa parte, la parte genética, es claro. Pero puede haber, por ejemplo, tumores también. Puede haber tumores que también pueden desencadenar. Puede haber una infección, por ejemplo, por virus, una encefalitis. Tenemos esa parte. ¿O qué pasa, por ejemplo, si no hay la cantidad de oxígeno suficiente? También nos puede dar esa parte, ¿no es cierto? O por el otro lado, ¿qué pasa si la persona no hay la suficiente cantidad de glucosa? Pues también, digamos, que nos puede dar un cuadro de ese tipo. Entonces, por eso es muy importante el diagnóstico. Entonces, ¿qué herramientas hay para esta parte? ¿Cuál es la más sencilla? La parte del electroencefalograma. Esta es la más sencilla que hay, que tengamos en esa parte. Pero luego tenemos ya la parte, veamos, de la resonancia magnética o la emisión de positrones. Tenemos esa parte que hay. Pero depende de la más sencilla, puede ayudarnos en esta parte del electroencefalograma. Entonces, ¿cómo se presenta? De repente, se presenta esta parte, ¿no es cierto? Esta parte que vi, pero ¿qué pasa en la epilepsia? Cambia esto. Esta parte cambia. Entonces, cambia el cuadro, ¿no es cierto? Puede darnos una idea más o menos qué es lo que está fallando en la persona. Ahora, ese tipo de convulsiones, si lo podemos ver, ¿a qué está ligado esta parte? ¿La parte química o la parte eléctrica? A los dos. A los dos. Entonces, aquí tiene que ver el potencial de acción y la parte de los neurotransmisores. Entonces, es lo que tengamos en cuenta el diagnóstico. Entonces, esto es muy importante. Por otro lado, vean ustedes, acá debemos tener la monoterapia. Monoterapia, o sea, ¿cuántos fármacos? Uno. Un solo fármaco, ¿cierto? Un solo fármaco. Luego, veamos esto, tenemos que tener en cuenta la administración de menor hacia o de menos a más. Entonces tiene que buscar una dosis personalizada. Una dosis personalizada. O sea, empezar con dosis pequeñas para evitar las reacciones adversas. Entonces, ahora, por otro lado, veamos ustedes, no interrupción del paro. No interrupción brusca del paro. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que significa eso? No cortar rápido, o sea, en forma brusca. Bueno, hoy día lo dejo de tomar, ¿no? Sino que tiene que ir disminuyendo la concentración de un fármaco para no estar, porque vean ustedes, la interrupción de este fármaco puede generar crisis epiléptica.
Si está tomando un fármaco, pues ahí tiene que ir disminuyendo la concentración y luego darle el otro fármaco también de menor concentración. Eso es lo que había que tener en cuenta. Entonces, en esta parte de la epilepsia, veamos, puede ser parcial en una parte del cerebro o en algunos casos puede ser total, ¿sí? Es lo que tengamos en cuenta. Pero, de repente, en esta parte, vean ustedes, con la resonancia magnética puede ayudar más, ¿no es cierto? ¿En qué parte está el daño que hay? Entonces, nosotros, de forma general, vamos a la epilepsia, ¿no es cierto? La epilepsia o ataques de repente, también se lo conoce, ¿no es cierto? Pero, entonces, eso, como les digo, puede presentarse en forma parcial o en forma total. Eso es lo que tengamos en cuenta. Y son crisis de pocos minutos, ¿no? De pocos minutos que hay que tener en cuenta. Entonces, tratamiento puede ser, vean ustedes, años o toda la vida, ¿no? Entonces, por eso se tiene que hacer el monitoreo, ¿no? Monitoreo del fármaco que está. Entonces, vamos a ver qué fármacos tenemos aquí que nos pueden ayudar, donde nos pueden ayudar, vean ustedes qué fármacos tenemos aquí. Si lo pueden apreciar acá, entonces esta partecita de acá, vean ustedes esta partecita de acá, lo podemos relacionar. ¿Recuerdan ustedes esta partecita que tiene que ver aquí con la entrada de quién? De sodio. De sodio, ¿cierto? Entonces, esta es la entrada del sodio, vean ustedes. Y bueno, esta es la entrada de potasio. Entonces, la entrada de sodio, ¿qué nos genera? ¿Despolarización o repolarización? Despolarización. Entonces, eso es lo que tengamos en cuenta acá. Entonces, en este caso de la epilepsia, prácticamente, ¿qué es lo que nos va a generar? Es la despolarización. Diferentes contracciones, ¿cierto? Diferentes contracciones que pueden, vean ustedes, tener en cuenta. Entonces, si lo tenemos en la parte, vean ustedes, de acá, del sodio, entonces eso tiene que ver, esto sería, entonces acá nos interesan los canales de sodio. Entonces, vamos a tener en cuenta ahí. Entonces, se va a bloquear. Entonces, pero estos canales de sodio, vean ustedes, vamos a tener en cuenta que hay una parte que está inactivo, otro que está activo, o sea, está abierto, y el otro que está en reposo. Entonces, la mayoría de fármacos que ustedes van a bloquear la entrada de sodio. Entonces, la entrada de sodio entonces va a disminuir la despolarización y de esa manera, vean ustedes, va a disminuir las convulsiones. Entonces, ¿qué fármacos vamos a tener ahí? ¿Qué fármacos vamos a tener ahí? Si podemos verlo ahí, vean ustedes, tenemos la fenitoína. Fenitoína, esta parte. Lo tenemos en forma oral y en forma inyectable. Lo tenemos de 100 miligramos en forma oral, de 100 y de 50 miligramos en intramuscular o intravenoso. Entonces, la fenitoína.
luego tenemos, vean ustedes ahí, la motrigina. La motrigina, esto lo tenemos oral de 50 miligramos. Lo tenemos ahí, la motrigina. Después lo tenemos la carbamazepina. Carbamazepina. Esto lo tenemos en forma oral de 200 miligramos. Entonces tenemos esta parte, la carbamazepina. Obtenemos el topimarato. También lo tenemos de 50 miligramos ahí. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estos fármacos? Van a trabajar a nivel de, van a bloquear esta parte. Entonces, eso es lo que tengamos en cuenta. Estos fármacos van a trabajar en esa parte, bloqueando la entrada de los iones de sodio. Y de esa manera van a interrumpir la despolarización. Entonces, ahí tenemos una diana. La otra diana, vean ustedes, lo vamos a tener acá. Lo tenemos relacionado al GABA. Entonces, ahí lo vamos a tener relacionado al GABA. Entonces ya lo conocen ustedes, lo tenemos aquí al GABA. Entonces tiene 5 unidades que lo pueden ver acá. ¿Ven? Ustedes tenemos el alfa, 2 beta y un gamma, ¿cierto? Tenemos esa porción. Entonces el receptor de gamma está relacionado con quién? Con el paso del ion cloruro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos va a generar en este caso? Una repolarización, ¿cierto? Una repolarización. Entonces, ¿ahí qué fármacos vamos a tener ahí? Vean ustedes, ahí tenemos a las benzodiazepinas, ¿cierto? A las benzodiazepinas. Entonces, bueno, ya ustedes lo conocen. Y lo tenemos al diazepam. Tenemos al lorazepam. Tenemos al clonazepam. Lo tenemos. Entonces, aquí ya ustedes lo conocen. Tenemos en forma inyectable. ¿Cierto? Lo tenemos. Entonces, estos fármacos van a trabajar en esa manera. Pero también ahí vean ustedes, tenemos los barbitúricos. Acá tenemos el caso del pentotal. Pentotal
Pero vean ustedes, vamos a aprovechar acá que tenemos aquí, vean ustedes aquí también, no vamos a tener a los anestésicos intravenosos y los anestésicos intravenosos y los inhalantes. Por ahora, ¿no? Pero, entonces, para la epilepsia nos interesa el total sólido, que se puede utilizar también como anestésico, pero está para trabajar, como vean ustedes, como antiepiléptico. Entonces, tenemos como digo, tenemos, vean ustedes, benzodiazepinas, lo tenemos en esa parte, y tenemos los barbitúricos, lo tenemos en esta parte. Ahora, hay otro que tenemos que relacionarlo aquí, vean ustedes, que es el ácido valproico. Bueno, tenemos en oral de 500 miligramos. El ácido valproico, vean ustedes, no tiene un mecanismo definido. No tiene un mecanismo definido, pero está relacionado con el GABA y está relacionado con los canales de sodio. Entonces, tengamos en cuenta eso. Entonces, eso es lo que tenemos, lo referente en esa parte. Pero en esa parte de acá vean ustedes que está relacionado con el GABA. Hay algunas sustancias que pueden potenciar al GABA. Entonces, el GABA normalmente tiene que hacer su contacto con esto y luego, vean ustedes, tiene que ser recapturado, tiene que pasar a la parte de la glía. Entonces esto se puede, vean ustedes, bloquear esta parte, y ahí lo tenemos, la tiagabina que bloquea el transporte del GABA a la microglía. Esa es la parte que tengamos en cuenta. Por otro lado, también vean ustedes, se puede potenciar para la síntesis. Entonces, ahí tenemos la parte, vean ustedes, superior. Entonces, ahí lo tenemos por un lado, lo tenemos a la gabapentina, por ese lado, una parte. Pero también lo tenemos a la parte del vigabatrin. Puede ayudarnos en esa parte a potenciar. Entonces, pero los tenemos estos de acá. Pero también hay otros fármacos, vean ustedes, que tienen que ver con los canales de calcio. Entonces, acá, ¿quién lo tenemos acá? Acá lo tenemos a la etosuximida. Entonces, canales de calcio. Entonces acá tenemos la etosuximida. Entonces, la etosuximida, ¿qué hace? Bloquea los canales de entrada de calcio. Es
sea, recuerden ustedes que los canales de calcio van a permitir, ¿para qué? Para que se libere el neurotransmisor, ¿cierto? Entonces, va a bloquear esto, de esa manera, vean ustedes, vamos a tener esa parte. Entonces, la fetosubsilina. Entonces, a esto también, vean ustedes, lo tenemos aquí al valproato. Entonces, el valproato también lo están relacionando con los canales de calcio. Ese lado. Entonces, parecidos aquí, vean ustedes, lo tenemos que pueden trabajar con estos canales, también lo tenemos la pregabalina. Pregabalina, entonces que puede también estar relacionado con los canales de calcio. Y acá también tenemos la gabapentina. Entonces, como pueden ver, vean ustedes, hay una gama de fármacos, ¿cierto? Hay una gama de fármacos que hay las opciones. Pero, de repente, las primeras opciones está ligado a los canales de sodio. Entonces ahí está la carbamacetina y la fenitoína. Y por otro lado está ligado el valproato. Entonces tengamos en cuenta que son los que tengamos ahí. Pero también vean ustedes, hay otros que están ligados de repente a los canales del glutamato. Del glutamato, sobre todo los que están relacionados, vean ustedes al N-metil de aspartato o al AMPA, los receptores del glutamato. Entonces acá lo tenemos al bergamato, o también vean ustedes, vamos a tener un anestésico en esa parte. Bien. Entonces las opciones que hay, de preferencia, como les digo, canales de sodio y los receptores de GABA, son los principales que tengamos en cuenta. A ver, más o menos nos entendemos ahí, muchachos. Sí. Doctor, le digo, ¿y cuándo dar para los de sodio, los de calcio, del GABA? ¿O se puede dar combinadito? A ver, doctora, ¿se puede dar combinado? Monoterapia. Ahora, esa es la primera parte. Ahora, ¿qué pasa? Si empezamos por decir con la fenitoína, comenzar a darle bajas dosis. ¿Qué pasa en esta parte? Llega un momento que se le está dando el fármaco y ya no le hace nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bajar la dosis de la fenitoína y buscar el otro fármaco y darle en pequeñas dosis. Entonces, esa es la parte que tengamos en cuenta. Ahora, lo que usted dice, doctora, puede haber que algunos fármacos pueden ayudar. De repente, los que pueden ayudar en algo, puede ser la pregabalina y la gabapentina. Pueden ayudar. Pero eso se tiene que analizar en cada uno. Sí. Dijo que la fetosubsilina es para que inhiba los canales de calcio, ¿no? O sea, para que no salga el calcio y ya no haga que se libere el neurotransmisor. Ya no se libera el neurotransmisor. ¿Qué neurotransmisor? El glutamato. Estamos por un lado con el glutamato, o pueden estar ligados a otros neurotransmisores. El GABA, al contrario, el GABA favorece a que se corte
Glutamato sería. Por eso, por un lado estaría, o sea, esto recuerden ustedes que el calcio siempre va a estar ligado a la salida de neurotransmisores. Puede ser desde el acetilcoenzima A, la norepinefrina, de los diferentes neurotransmisores. Tengan en cuenta esto. Entonces, eso es importante que lo tengamos para los diferentes neurotransmisores. Que tengamos que tener en cuenta. A ver, ¿sigue entender? Entonces tenemos, vean ustedes, diferentes opciones para su tratamiento. Entonces, pero tengan en cuenta esa parte. Entonces, acá es muy importante, vean ustedes, tener la parte farmacocinética. Estos fármacos, la mayoría, vean ustedes, se unen al albúmina. Se unen al albúmina, o sea, más o menos más del 90%. Entonces están unidos, vean ustedes, entonces hay que tener en esa parte las interacciones. Que de repente interacciones, sobre todo vean ustedes con los AINES, interacciones con la parte de los anticoagulantes. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Entonces se unen bastante, vean ustedes, a la parte de la albúmina. Entonces esa parte hay que tener cuidado con esa parte. Entonces la unión. Pero por otro lado también vean ustedes, estos son inductores. Son inductores del citocromo P450. Son inductores. Entonces, ¿qué va a pasar? Vean ustedes, de repente con otros fármacos, ¿no? Con otros fármacos, y sobre todo, vean ustedes en este caso con los anticonceptivos. Con los anticonceptivos hay que tener bastante cuidado. Si estos fármacos son inductores del citocromo P450, ¿qué va a pasar con esto de acá? Vean ustedes. Prácticamente, si le dan los anticonceptivos, no van a cumplir su efecto. Y en esa parte, vean ustedes, sobre todo en madres gestantes. En madres gestantes, vean ustedes, convendría que la persona que es epiléptica haga una gestación, porque estos fármacos van a ser la mayoría teratogénicos. Pero en algunos casos puede estar, vean ustedes, la parte de la motrigina, puede darse en esa parte. La motrigina. Entonces, esos son los fármacos que tenemos por ese lado. En la madre gestante hay que tener bastante cuidado porque son teratogénicos. Sobre todo la parte que tiene que ver con el ácido fólico, ¿no? Con el ácido fólico, veamos qué va a pasar en esa parte que tenemos aquí. Entonces, sus interacciones hay que tener en cuenta. Por otro lado, bueno, su metabolismo es a nivel hepático. Entonces, estos son los fármacos, vean ustedes, que se pueden utilizar para la epilepsia. Pero vean ustedes, también hay un cuadro que se llama un cuadro epiléptico. Entonces, o sea, la persona, evitar que la persona se golpee, ¿no? Porque vean ustedes eso, una parte demora de tener. Entonces, para esos cuadros, vean ustedes, epilépticos se puede utilizar el diazepam y el lorazepam. Para evitar esa parte, tengamos en cuenta.
lorazepam y el lorazepam se puede utilizar en forma inyectable para un cuadro epiléptico. Entonces, eso es lo que tengamos en cuenta. Entonces, por otro lado, también vean ustedes con eso la parte de los antiepilépticos. Pero estos antiepilépticos también pueden utilizarse para dolores crónicos, vean ustedes. Para dolores crónicos o sobre todo para la migraña. Hay personas que tienen, vean ustedes, dolores muy fuertes y ahí de repente vean ustedes que puede estar la carbamazepina o puede estar la pregabalina o la gabapentina. Sobre todo vean ustedes en personas que tienen el herpes. El herpes, hemos dicho que se aloja a nivel de los nervios, ¿no es cierto? Y tienen exceso de dolores y se puede ayudar con esta parte. Con esta parte de la parte. O hay personas que tienen migraña también, ¿no? En el caso de migraña también, cuando ya no funciona. Entonces, eso es lo que tenemos, vean ustedes. Entonces, canales de sodio, GABA, canales de calcio y los receptores del glutamato. Y luego vean ustedes algunos que pueden ayudar a esa parte. A ver, bien, eso es lo que también nos puede ayudar un poquito. Muy bien, pero no sé si pueden visualizarlo acá. Entonces, lo que hemos visto, como les digo ahí, los canales de sodio. Lo tenemos en la parte superior, lo tenemos a la parte del GABA, los canales de calcio, y por acá vean ustedes tenemos al glutamato, ¿no? El topimarato, el tal. Entonces, esos son los principales que tengamos ahí. No sé si hay algo más por ahí que nos puede ayudar. O sea, lo mismo, ¿no es cierto? Lo que hemos trabajado. Tenemos aquí al GABA, vean ustedes, esta parte, y luego tenemos canales de sodio. Cada uno de estos que son los más importantes que tengamos. Entonces, en esa parte, vean ustedes, nosotros hemos dicho que tenemos que la persona va a tener convulsiones, ¿no es cierto? Pero hay personas que no tienen convulsiones. O sea, la persona pierde el conocimiento y no hay ahí. Entonces, las personas que no tienen, vean ustedes, no tienen convulsiones, uno de los fármacos que está muy relacionado con los canales de calcio es la etosuximida. La etosuximida está, vean ustedes, para esas personas. O puede ser el otro que también puede ayudar, es el valproato. El valproato. Entonces, etosuximida y el valproato pueden ayudar para esas personas que tengamos en cuenta. Eso lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Entonces, aquí vean ustedes, como hemos visto, aquí en el GABA, o sea, lo tenemos las benzodiazepinas. Aprovechemos esta partecita que vean ustedes que lo vamos a utilizar también para los anestésicos inhalantes y los anestésicos intravenosos. Van a trabajar en esta parte.
Entonces, vean ustedes, aquí lo tenemos, diazepam y lorazepam, ustedes ya lo han visto. ¿Qué es lo que genera el diazepam? Nos da a ustedes sueño, ¿no es cierto? Hipnosis. Pero vean ustedes, entonces, convendría de repente esto de acá. Entonces, ahí de esta parte vean ustedes, el que es para el tratamiento puede ser el clonazepam. El clonazepam es el único que se puede utilizar en forma para un tratamiento. Esa parte. Para un tratamiento de la epilepsia. Pero también vean ustedes, tenemos que aprovechar esto que tenemos acá. Y esto está muy importante, vean ustedes, para la parte del sueño, ¿sí? Para el sueño y también vean ustedes para la depresión. En algo puede ayudar estos fármacos, ¿sí? No, estaba... Sí, es importante que tengan en cuenta estos fármacos, vean ustedes. Entonces, al GABA vamos a estar ligados, por un lado ustedes lo tenemos al caso de la epilepsia, ¿no? Lo vamos a ligar a la parte de los anestésicos inhalantes y los anestésicos intravenosos. Entonces, todos estos van a trabajar en forma alostérica. En forma alostérica, eso sí ya lo tienen bien clarito, ¿no es cierto? En forma alostérica, aperturando la parte. Entonces, por un lado, si lo ven por acá, las benzodiazepinas está muy ligado a qué porción, a la porción alfa, y los barbitúricos a la porción beta. Entonces, lo que tengamos en cuenta. Y aprovechamos esto también, vean ustedes qué pasa cuando llegamos las personas a la menopausia, tanto caballeros como damas. Entonces, las hormonas sexuales también tienen que ver con esto, con el GABA. ¿Y qué pasa? Vean ustedes, a esa edad uno pierde la facultad de dormir. Entonces, cambia acá las hormonas, o sea, las hormonas sexuales van a tener que ver también con esta parte. También aprovechemos esa parte que tengamos en cuenta. Entonces, tengamos en cuenta estos fármacos. Si hay preguntas por ahí, alguna cosa que tengan en cuenta. Y si no tenemos, ahí vean ustedes los fármacos de la primera generación. Entonces ahí lo tenemos, la carbamazepina. Entonces, como ven ustedes ahí, la vida media que tiene ahí, de 12 a 17 horas. Entonces vean ustedes cómo va a ser su dosificación. Entonces es muy importante, de repente sería una diaria, ¿no es cierto? Una diaria de ustedes. Ahora, por otro lado, también estamos viendo que la unión a las proteínas, que lo hemos dicho, ¿no es cierto? La unión a las proteínas que tengamos en cuenta. Entonces, la carbamazepina. Entonces, es uno de los primeros que tengamos ahí. Y luego tenemos el clonazepam. Entonces, el clonazepam, vean ustedes, lo tenemos de 0,50, pero ahí recomienda 1,5 miligramos por día, que es lo que recomienda. Pero eso tiene que ser la dosis personalizada, por favor, dosis personalizada, o sea, yendo de menor a mayor. Eso es lo que se tiene que buscar. Entonces, también vean ustedes su tiempo de vida media, es largo, cómo se unen las proteínas. Entonces, también es lo que tengamos en cuenta.
Luego tenemos acá la etosuximida, todo tenemos en formoral. Entonces, veamos a eso. En esa parte no se une mucho a las proteínas. Acá lo tenemos al fenobarbital. Creo que en este momento ya no se utiliza mucho. No se utiliza mucho, pero vean ustedes, acá se recomienda de 1 a 3 miligramos por kilo. O sea, uno de los primeros, pero el primero ha sido el fenobarbital, vean ustedes. Entonces, para las convulsiones. Pero como les digo, también se puede utilizar para la anestesia. Entonces, como pueden ver, su vida media, cada uno de estos fenobarbital. Aquí lo tenemos la fenitoína, ahí tienen también la dosis, la sugerente, ¿no es cierto? Que tengamos. Y vean ustedes la unión a las proteínas en este caso. Entonces, esta parte que hay que tener en cuenta, la fenitoína puede dar a nivel gingival, puede, vean ustedes, hacerse morado, o sea, no puede haber buena circulación, tengamos en cuenta la fenitoína. Bueno, acá tenemos la trimidona, entonces, y acá tenemos el ácido valproico o el valproato, vean ustedes, también lo tenemos de la primera generación. Entonces, pero lo más importante que hay lo tenemos a la carbamazepina, a la fenitoína y al ácido valproico. Eso es lo que tenemos. Entonces, cada uno de estos fármacos, veamos el nombre. Entonces, de la segunda generación, y veamos que tenemos el Vamato. El Vamato, lo tienen ahí. La gabapentina. Entonces, la gabapentina, como les digo, vean ustedes, puede ayudar, pero no para el tratamiento inicial, ¿no? La gabapentina. La motrigina puede ayudar, vean ustedes, al tratamiento inicial, ¿no? Pero ustedes lo van a determinar. Luego acá tenemos una modificación, veamos el ileferezepam, también es uno de la segunda ya, la oxicarbazepina, entonces la tiagalina, entonces luego el topiramato. Entonces todos estos, ya ven ustedes, vienen de la segunda generación, pero ustedes tienen que buscar cuál es el más conveniente para el tratamiento de su paciente. Entonces hay otros, vean ustedes, que ya lo tenemos, el rivaroxaban, el cannabinol, todos estos, ya vean ustedes, son de la siguiente generación. Que estos pueden ayudar, vean ustedes, al tratamiento. Pero la mayoría de repente de la primera generación es lo que tenemos más en el Perú. Entonces, eso es lo que tengamos en cuenta esta parte. Entonces, es unos fármacos que tenemos para el tratamiento de la epilepsia. Pero como se les digo, también se puede tener, hay personas que tienen dolores muy fuertes, que pueden ayudar a algunos de estos fármacos en ese caso. ¿Qué tenemos ahí? Entonces, creo que ahí vean ustedes, tenemos parálisis parcial. O sea, ¿qué fármacos están indicados ahí?
Entonces, la carbamazepina, como ustedes pueden ver, vean ustedes, está en primer lugar la motrigina y el valproato, eso, para crisis parciales. Y luego ahí tienen una segunda línea, y luego ya cuando la crisis, vean ustedes, es generalizada. Entonces, carbamazepina, la motrigina, el valproato, ustedes lo tenemos ahí. Y en la parte que hemos dicho de las ausencias, acá la etosuximida, el valproato. Entonces, no tenemos esas opciones. Entonces, para el tratamiento de la epilepsia. ¿De repente alguna pregunta, alguna inquietud ahí, muchachos? ¿Hasta ahí? Entonces, a ver. Para el tratamiento. Pero vean ustedes los principales que tenemos ahí. Entonces, carbamazepina, lamotrigina, valproato, etosuximida, clonazepam tenemos, son los fármacos, vean ustedes, para el tratamiento. Entonces, acá, como les digo, tienen que buscar el tratamiento personalizado, ¿cierto? Porque hay fármacos, vean ustedes, que les pueden caer dañino a algunas personas y otros lo aceptan, ¿cierto? Entonces, acá se tiene que monitorear. Es muy importante el monitoreo de acá. Porque vean ustedes el tratamiento, hay personas más o menos de 1 o 2 años que le dan y pierden. Ya se corrige, pero en otros hay que ser de repente toda la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que debe tener en cuenta esta parte. Entonces, eso es por ese lado. Pero dicen, por ejemplo, que puede haber también la parte de la cirugía, ¿no? De la parte de la cirugía, pero cuando vean ustedes que hay muchos problemas ya, con la cirugía puede estar de repente en última opción, ¿no? Entonces, veamos a la siguiente parte que vamos a ver ya a la parte de la esquizofrenia. Entonces, en esta parte de la esquizofrenia, veamos que esta también puede estar ligado a la parte, vean ustedes, de la herencia. Puede estar ligado a esta parte de la herencia. Pero también vean ustedes a la parte ambiental. A la parte ambiental, sobre todo vean ustedes en la parte de del consumo de drogas, ¿no? El consumo de drogas puede estar muy ligado a esta parte, vean ustedes. Entonces, creo que es muy importante, vean ustedes, en esta parte, la gestación. La gestación es muy importante tener en cuenta esta parte, vean ustedes, que es, por un lado, el proceso y luego también de repente en el momento, vean ustedes, del parto. En el momento del parto, cómo manejan el parto, también puede afectar ahí, vean ustedes, al cerebro, ¿cierto? Entonces, la esquizofrenia, entonces la persona, vean ustedes, por un lado, puede estar muy hiperactiva, pero por otro lado también puede estar muy negativa, ¿no es cierto? No quiero conversar con nadie. Entonces, vean ustedes que hay esa parte, ¿verdad? Entonces, que tengamos en cuenta. Entonces, en eso del caso de la esquizofrenia, se tiene que tener en cuenta la idea. Bueno, entonces acá tenemos que ver partes muy importantes, la parte cognitiva. La parte cognitiva, vean ustedes, hay que tener en cuenta qué pasa por ese lado. Por otra parte, la parte del comportamiento. Entonces, a esta partecita de acá, vean ustedes,
está relacionado con los síntomas positivos. Entonces, ¿qué está referente a los síntomas positivos? Las ilusiones, alucinaciones. Estoy volando ahorita. Entonces, veamos esa parte de los síntomas positivos. Luego, la parte de los síntomas negativos. Como les digo, no quiero ver a nadie. Estoy encerrado. O sea, la parte de la empatía. No hay, veamos, esa parte. Entonces, la parte negativa. Y la parte cognitiva, no tengo metas. O sea, no sé qué quiero. Hoy día pienso una cosa, mañana otra cosa, pero nada hago. No hay nada de planificación. Entonces, y eso es lo que tengamos en cuenta. Entonces, ¿con qué neurotransmisor está ligado con ustedes esos genes? Ligado a la dopamina. Bueno, se piensa que hay exceso de dopamina, entonces está ligado ahí. Entonces, síntomas positivos, ilusiones, alucinaciones, la parte de síntomas negativos, nada de socialización. Esa parte. Y no solo la parte cognitiva, no tengo nada para hacer, nada planificado, no tengo metas, nada. Entonces, en esa parte, ¿cierto? Pero es muy importante que lo tengamos en cuenta esa parte. Entonces, si lo podemos ver ahí, vean ustedes, entonces vamos a tener diferentes fármacos que están ligados ahí. Entonces, ¿qué neurotransmisores? Lo que hemos dicho, ¿no? ¿Qué neurotransmisores? Entonces está la dopamina, ¿cierto? La dopamina es la primera que está. Vean ustedes. Entonces, en la dopamina, ¿qué receptores nos va a interesar? Los receptores D1 y D2. Esos son los que tenemos. Pero los que van a estar ligados a los fármacos son los D2. Los D2. Entonces, recuerden ustedes que la D1 aumenta el AMP cíclico, ¿sí? Y en el D2 disminuye. Eso es lo que tengamos en cuenta ahí. Y luego también vean ustedes, va a estar ligado con los receptores muscarínicos, con la serotonina, con la parte de los adrenérgicos y también con la histamina. Entonces, pero la mayoría de fármacos, ¿a dónde va a estar dirigido? ¿A qué parte? Sobre todo a los receptores de 2 y a los receptores de acá, de la serotonina, a los 5H2. Entonces, a esos va a estar dirigidos los fármacos para el tratamiento. Entonces, nosotros hemos dicho que en el Parkinson, ¿qué buscamos? ¿Disminuir o aumentar la dopamina? ¿Ah? Aumentar la dopamina, ¿no es cierto? En el Parkinson. Y acá vean ustedes qué estamos haciendo. Disminuyendo, ¿no es cierto? Entonces, depende de estos fármacos, ¿convendría darle a salud al Parkinson? No se puede. Eso es lo que tengamos en cuenta. Esta parte, ¿no es cierto? Tengan en cuenta. Entonces, los receptores que nos interesan son los D2 y los receptores de la serotonina, los 5H2 de preferencia, ¿no es cierto? Que son los que nos interesan en este caso. Entonces, lamentablemente no se puede visualizar bien, pero entonces, cada uno de esos fármacos, vean ustedes los más antiguos, de repente ustedes han escuchado de la cloropromacina o el haloperidol. La cloropromacina, bueno, le estoy hablando
más o menos del hilo de 150, más o menos. Cloropromacina. Entonces, uno de los primeros fármacos, pero veamos ustedes, esto va cambiando, ¿no es cierto? En farmacología hoy tenemos un fármaco, mañana va cambiando esto, porque vean ustedes, se va viendo el tratamiento más específico, ¿no es cierto? Eso es lo que tengamos en cuenta. Entonces, los fármacos, como les digo, van a estar orientados a los receptores de la dopamina D2 y a la serotonina del H2. Los principales, a esto van a estar orientados su mecanismo de acción. Entonces, ese es por ese lado. Pero vean ustedes, esto va a estar muy ligado también a la parte del hipotálamo. A la parte del hipotálamo, y vean ustedes, estos fármacos van a de repente interferir un poquito ahí y va a liberar, vean ustedes, algunas hormonas que tienen que ver, vean ustedes, que pueden generar ginecomastia. Estos fármacos pueden generar ginecomastia, veamos ustedes, en las personas. Entonces, sobre todo en personas jóvenes, o sea, veamos ustedes, más o menos la edad dice que puede aparecer a partir de los 15 hasta los 30 años. Entonces, estos fármacos, veamos ustedes, pueden estar ligados a esta parte. Entonces, veamos a ver qué fármacos lo tenemos por ahí. Entonces, como les decía, vean ustedes los fármacos que son los más antiguos. Entonces, la primera generación, o también se les llama los fármacos típicos. Cloropromacina, el haloperidol, son uno de los principales que vamos a ver. Entonces ahí tienes la dosis inicial y bueno, también la dosis, vemos, es que su rango. Entonces estos fármacos, vean ustedes, tienen que ver mucho a nivel hepático. A nivel hepático. Y estos fármacos, vean ustedes, va a tener la tendencia a aumentar de peso. Entonces, el uso de estos fármacos, vean ustedes, la persona va a aumentar de peso. Entonces, va a aumentar la síntesis, por un lado, la síntesis del colesterol y la síntesis de los triglicéridos. Tengamos en cuenta estos fármacos. Todos los que tenemos ahí. Entonces, tenemos, bueno, el que tenemos en este momento, no tenemos el haloperidol. Lo tenemos ahí. En este momento. Este es de la primera generación. Pero veamos a ver qué tenemos en la siguiente. La siguiente generación. Entonces, de la siguiente generación, veamos a lo tenemos aquí la clozapina o olanzapina, que son uno de los fármacos principales. Y tenemos el aripiprazol. Entonces, la mayoría de estos fármacos, vean ustedes para qué son. Para la parte de los síntomas positivos, tengamos en cuenta. La parte de los síntomas positivos. Y el que mejora algo, la parte cognitiva, en este caso, vean ustedes, es el aripiprazol. El aripiprazol mejora algo de la parte cognitiva. Entonces tengan en cuenta esta parte. Entonces, pero vean ustedes, entonces los más importantes que tenemos, el aripiprazol, lo tenemos la clozapina, olanzapina, quetiapina, la risperidona. Entonces, esos son los fármacos que tenemos principalmente.
Entonces, estos fármacos también, vean ustedes, hay que buscar la dosis personalizada. La dosis personalizada que tengamos en cuenta esta parte. Y, como les digo, metabolismo a nivel hepático, y vean ustedes, tiende a aumentar de peso la persona. Tiende a aumentar de peso la persona, y estos también pueden generar ginecomastia. Tengan en cuenta esta parte. Entonces, esos son los fármacos. Pero vean ustedes, esto va cambiando. Entonces ya tenemos algunas modificaciones que lo tenemos ahí. Vean ustedes, tenemos el tresitrazol, la caritracina, entonces que van cambiando, vean ustedes, la lurasidina. Entonces va modificándose cada uno de estos fármacos, van modificándose. Pero de repente, como les digo, los que tenemos aquí, risperidona, quetiapina, olanzapina. Entonces acá también hay que tener en cuenta la dosis personalizada, de menor a mayor la dosis. Entonces, depende, por ejemplo, en la primera opción puede estar la risperidona, quetiapina, olanzapina o el aripiprazol. No recomiendan iniciar con la clozapina, porque vean ustedes, hay algunas personas que pueden tener rash, puede generar esta parte. ¿Por qué? Entonces, ¿Qué son los genera? fármacos que tenemos para o agranulocitosis, creo que se llama el término adecuado, cuando se enrojece, Sí. creo por eso, o sea, afecta, vean ustedes, o sea, que todos los fármacos que, bueno, como les digo, está la risperidona, quetiapina, aripiprazol y la olanzapina. Entonces, buscar siempre la dosis personalizada. Entonces, estos fármacos, ¿con qué receptores va a estar ligado? Con los receptores de 2, ¿no es cierto? De preferencia. Pero vean ustedes, el aripiprazol de preferencia va a estar ligados con los T2 y con los TH2, o sea, con la dopamina y con la serotonina. Entonces, estos, vean ustedes, el aripiprazol va a ayudar un poco a la parte cognitiva, ¿no? A la parte cognitiva. En cambio, nosotros, de repente, a la parte positiva. Entonces, a ver, la parte que la persona busque estar en la realidad, ¿no es cierto? Porque aquí la persona que está en esa parte, vean ustedes, no está viviendo lo que es real, ¿no es cierto? Es lo que tengamos en cuenta esa parte. Entonces, vean ustedes, ahí tenemos, si podemos ver, vean ustedes, la cloropromacina y la clozapina, qué reacciones pueden generar. Sedación, vean ustedes esa parte, puede también en algunos casos excitarse, vean ustedes, puede efecto anticolinérgico, puede afectar a la presión arterial y puede aumentar de peso. Y por otro lado puede haber aumento de la prolactina. Entonces, al aumentar la prolactina es lo que nos puede generar la ginecomastia, ¿cierto? Eso es lo que tengamos en cuenta esta parte. Entonces, ahí lo tenemos, vean ustedes, cada uno de sus efectos de los diferentes fármacos. Entonces, como nos ven, vean ustedes, el aripiprazol de repente tiene menos efectos adversos. Y luego tenemos, por ejemplo, aquí tenemos la
risperidona y la quetiapina. Entonces, tienen menos efectos adversos que tengamos en cuenta. Entonces, esta parte, veamos, sería muy importante de repente cómo manejar cada uno de estos fármacos a la persona, ¿no? Y sobre todo vean ustedes que estos se presentan en la adolescencia. Entonces, ¿qué pasa, vean ustedes, cuando un familiar nos toca, ¿no? ¿Cómo manejar cada uno de estos? Entonces, por un lado, vean ustedes la parte farmacológica, pero por otro lado también la parte de la familia, ¿no es cierto? La parte de la familia y la parte psicológica. Porque con todo respeto, a veces nosotros mismos, yo no quiero juntarme con esa persona. De repente somos así, digo, no quiero con esa persona, ¿no? Esa es la parte que tengamos, porque ¿quién no ha sufrido el bullying? Por eso, vean ustedes, muchachos, es algo que está ahí, pero si no hay el apoyo de la familia, que es muy importante acá, entonces, bueno, en el colegio me fastidia, pero tengo el apoyo de mi casa, ¿no? Entonces, pero eso es muy importante, esa parte. Entonces, la parte farmacológica y la parte, vean ustedes, familiar y la parte psicológica, ¿no es cierto? Cómo manejar cada una de estas partes. Entonces, ese es por ese lado. Pero por otro lado también esto está muy ligado, vean ustedes, a la parte, bueno, hoy día estoy feliz, pero el otro día estoy tirado en el piso. Entonces ahí tenemos lo que se llama el desorden bipolar, ¿sabes? Entonces hay cuadros en esa parte que tengamos en cuenta. Entonces el desorden bipolar, vean ustedes, puede ayudarse con diferentes fármacos, pero uno de estos, vean ustedes, es el litio. Entonces, el litio, vean ustedes, tiene bastante relación con la recuperación de qué, vean ustedes, del que está ligado a la GQ, al inositol bifosfato, ¿no es cierto? Al inositol bifosfato, entonces vean ustedes, lo tenemos ahí. Entonces ya sabemos que esto tiene que generarse el inositol trifosfato, que es lo que nos interesa para la parte, pero vean ustedes, en este caso se utiliza el litio. Entonces, ¿el litio dónde va a trabajar? El litio, vean ustedes, va a impedir la recuperación de ¿quién? Del inositol bifosfato. Entonces va a interferir de esa manera y es uno de los fármacos que puede ayudar, vean ustedes, a que se dé toda esa parte. Y luego tenemos en cuenta que esto puede generar esta parte, vean ustedes, y para la plasticidad y la proliferación y la parte de la resiliencia que se tiene en cuenta en el bipolar. Entonces, eso es el litio que se utiliza, pero vean ustedes, también puede haber los fármacos que hemos visto anteriormente. Entonces, si tenemos por ahí, no sé, a ver, ¿qué tenemos en esa parte? De repente hasta ahí, algunas preguntas, alguna inquietud, muchachos. Entonces, esto sería una parte del tratamiento y luego, vean ustedes, estaría relacionado con los fármacos anteriores, ¿no? Con los fármacos anteriores que hemos relacionado. Entonces, no sé, a ver, ya tenemos
repente algunas preguntas, alguna inquietud ahí, muchachos. Quedamos ahí y continuamos.